Y hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos muestra cuál es la verdadera causa del adulterio. ¿Cuál es la verdadera causa del adulterio? Así que ya saben que estamos estudiando Mateo. Vámonos a Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 30. Mateo capítulo 5, del 27 al 30, y vamos a leer el texto que vamos a estudiar hoy. Mateo 5, 27 al 30 dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, Dios. Te pedimos que, Señor, podamos entenderla como tú la transmitiste. Y que no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha. Y que entendamos que el problema central del adulterio, que el problema central de la infidelidad y de la inmoralidad sexual está en el corazón. Ayúdanos sobre todo a someternos a lo que dice tu palabra. En tu nombre hemos orado. Amén. Bueno, este es el segundo tema en la serie con respecto a la manera como el Señor corrige ciertas malas enseñanzas que la clase religiosa de Israel había tenido por muchos años. Y la manera como el Señor hace estas correcciones es por medio de decir, por medio del estribillo: oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, ¿no? Desde el versículo 27 hasta el final del capítulo 5, hay 6 veces que se menciona este estribillo. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y con esta frase el Señor enseña no solo que guardar la ley significaba mucho más que asegurarse de que no se infringiera la letra de la ley, sino que se debían entender las implicaciones más profundas de lo que Dios había mandado. O sea, en esta sección, desde el versículo 27 hasta el 48, el Señor enseña que guardar la ley significaba mucho más que asegurarse de no infringir externamente el mandamiento. Era mucho más profundo, sino que se deben entender lo que pasa en el interior del ser, lo que pasa en el corazón, cuando una persona infringe uno de estos mandamientos. La primera mala interpretación que el Señor corrige es con respecto al homicidio. Eso lo vimos hace 8 días, y afirma que el homicidio es solo la consecuencia externa de un homicidio interno que se efectuó cuando una persona se enojó. Eso lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver el segundo tema que el Señor trata, y es con respecto al adulterio. Y veremos que en el centro de lo que causa el adulterio está la lujuria. Está la codicia sexual, la lujuria. Y es la lujuria la que lleva al acto físico y por tanto, como dice el texto, a la condenación. Y esto, déjeme decirle aquí, que no es solo para los matrimonios. Bueno, porque el énfasis del Señor está en condenar la lujuria. Y esto es independiente a si una persona está casada o si es hombre o mujer. Por eso, hoy vamos a ver 2 aspectos con respecto a la lujuria. 2 aspectos. Vamos a ver en qué consiste y cuál es la cura de la lujuria. ¿En qué consiste? Y vamos a estudiar en qué consiste la lujuria, cuál es su cura, y con el objetivo de ser puros en nuestro corazón. Un tema muy importante. Bueno, vamos y entremos en materia. Primer punto, ¿en qué consiste la lujuria? El versículo 27, el Señor nuevamente comienza diciendo: oísteis que fue dicho. Y lo dice para afirmar que su propósito no era anular la ley, sino mostrar que los antiguos se limitaron a condenar el acto final de desobediencia, el acto del adulterio. Pero nunca mencionaron en el interior, o sea, ¿qué es lo que pasa en el interior de una persona que adultera? La cita que el Señor utiliza es una cita exacta de Éxodo 20:14 y de Deuteronomio 5:18, en donde dice: no adulterarás. El Señor claramente prohíbe el adulterio. Pero el adulterio iba mucho más allá, o la explicación debía ser entendida con otros versículos, por ejemplo Deuteronomio capítulo 20 y también del 10º mandamiento de no codiciar. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio básicamente es mantener relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. Eso es el adulterio, mantener relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una persona que no es su cónyuge. Y el propósito del Señor
siempre fue que el matrimonio fuera monógamo y permanente. Y cualquier otro tipo de relación sexual está mal, ya sea prematrimonial, extramatrimonial, homosexual, incestuosa o cualquier otra. ¿Por qué Dios prohíbe el adulterio? Bueno, solamente le voy a dar 3 razones. Esto no es el tema, pero es importante que lo sepamos, que entendamos por qué el Señor y por qué en la palabra se prohíbe el adulterio. Y hay 3 razones básicamente. En primer lugar, porque va en contra del diseño original de Dios. Va en contra del diseño original de Dios. Génesis 2:24 afirma que Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer para que fueran una sola carne para toda la vida. Para toda la vida. ¿Listo? Y esa partícula, una sola carne, específicamente está hablando de la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Y por eso el adulterio es prohibido en la palabra, porque va en contra del diseño original de Dios. En segundo lugar, el adulterio es prohibido porque tergiversa la imagen del evangelio. Eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo en Efesios 5, cuando se nos pone que el matrimonio es una imagen de la relación de Cristo y su iglesia. El matrimonio está conectado a Cristo en el sentido de que ilustra un cuadro de nuestra relación con Dios. Y por eso el adulterio está prohibido en la palabra de Dios, porque tergiversa la imagen del evangelio y de la relación de Dios con su pueblo. Y en tercer lugar, Dios prohíbe el adulterio porque destruye los matrimonios y las familias. Claramente. El adulterio destruye la confianza, destruye el amor dentro de las familias. El adulterio es el desgarramiento de una sola carne. Y por eso daña a las personas emocional, mental y espiritualmente. Tal vez usted ha estado cerca de alguna persona que ha estado viviendo esos momentos tan difíciles y la persona se derrumba totalmente, emocional, mental y espiritualmente. El adulterio provoca esto. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece el adulterio. Pero los líderes religiosos, aunque decían correctamente el mandamiento, no adulterarás, no se preocupaban de enseñar por qué el adulterio era prohibido. Ni tampoco decían lo que sucedía en el interior de una persona cuando lo practicaba. Por eso el Señor condena no lo que dicen, sino lo que dejan de decir. Y no solo sostiene la autoridad de la ley, sino que profundiza en su interpretación cuando dice ahí en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Esa palabra mira, está en un tiempo presente. ¿Qué significa esto? Que es una acción continua. O sea, es una acción continua de una persona que se queda mirando o contemplando algo. Esa es la palabra mirar. No es una mirada involuntaria, porque no se podría considerar un pecado una mirada involuntaria. Pero cuando una persona mira continuadamente de esa manera a una mujer para codiciarla, definitivamente es un pecado. Es un pecado. Y esa palabra codiciar es muy importante. Viene del griego epitumeo y significa tener un fuerte deseo. Significa tener un fuerte impulso, una pasión sobre algo o alguien. El contexto de la palabra determina si su intención es buena o mala. No significa que esta palabra sea ya mala. Pero por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: el que anhela obispado buena obra desea. Y es la misma palabra, epitumeo. Pero en ese contexto es una connotación buena. En cambio, cuando estamos en este contexto, evidentemente se refiere a una palabra mala. O sea, el contexto de la palabra determina su intención y por eso se puede traducir esta palabra como anhelar, como desear, como codiciar o tener lujuria, tener lascivia. El pecado de la lujuria es la codicia de anhelar o desear algo que no es consistente con lo que Dios ha provisto ni con lo que es bueno. Es eso, anhelar algo que no es bueno, que no es lo que Dios quiere para mi vida. La lujuria pecaminosa es desear algo que creemos que es bueno fuera de lo que Dios ha llamado bueno. Y eso se puede colocar en diferentes aspectos. Lujuria por el dinero, lujuria por tener posesiones materiales. La lujuria es poner nuestra propia voluntad y placer por encima de los de Dios. De eso se trata. Poner nuestra propia voluntad y placer por encima de los de Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas
capítulo 5, versículo 17. Dice así: porque el deseo, la lujuria, la codicia, epitumeo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, ¿no? Esto es un ejemplo, y después va a mencionar lo que son las obras de la carne, los deseos de la carne, ese profundo deseo que hay en una persona por pecar. Y es obvio, como ya lo mencioné, que en este contexto de Mateo capítulo 5 el Señor utiliza esta palabra con una connotación malvada. Y aquí describe la lujuria sexual de un hombre directamente hacia una mujer que no es su esposa. Y esto es condenable, por lo que ya mencionamos. El sexo debe ocurrir dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Solamente ahí. Por eso, toda lujuria sexual es un anhelo de experimentar los placeres íntimos reservados para el matrimonio, aparte y en contra de la voluntad de Dios. Y es pecado. Por eso, el Señor continúa, y por eso esa persona, dice el Señor ahí en el versículo 28, ya adulteró con ella en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. El corazón obviamente no se refiere al órgano físico en las Escrituras. Casi nunca se refiere a la parte física, sino que habla del corazón en un sentido figurado, para referirse al centro de la vida humana, y es la fuente de la vida espiritual del hombre. En la palabra, el corazón es el centro de la personalidad. Controla el intelecto, las emociones, controla la voluntad. De esa manera es vista ahí en la Escritura. Por tanto, lo que Jesús está diciendo aquí en este versículo es que la persona que codicia, que tiene lujuria al mirar a una mujer, ya ha cometido adulterio en el centro de su ser. Ya lo ha cometido. Ya adulteró, ya pecó contra el Señor. La persona que tiene una mirada lujuriosa, que desea a una mujer, ya ha quebrantado el mandamiento. En todo lo que importa, esa persona ya es un adúltero. Ya es un adúltero. Y aquí quiero hacer una aclaración. Jesús no está diciendo que el acto del adulterio y el adulterio en el corazón sean lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque hay personas que han sido engañadas en este punto y dicen: ya cometí adulterio en mi corazón, así que mejor lo hago en la práctica. No, ni se atreva a pensar eso. El acto de adulterio es mucho peor, mucho más desgarrador que el adulterio en el corazón. El punto de Jesús no es decir que son la misma cosa, sino decir que ambas son pecado, bueno, y que ambas están prohibidas. Ese es el punto. Algunas personas solo evitan el adulterio porque tienen miedo de que las atrapen, pero en su corazón adulteran todos los días. Todos los días. Por eso el punto del Señor es que entendamos que no es el mirar lujurioso lo que causa el pecado en el corazón, sino el pecado en el corazón lo que causa el mirar lujurioso. Bueno, este es el punto central. No es el mirar lujurioso lo que causa el pecado, sino que es el pecado en el corazón lo que causa la lujuria. Esa mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya es inmoral y que ya adulteró. El corazón, decía un pastor, es la tierra donde las semillas del pecado están incrustadas y comienzan a crecer. Ese es el corazón nuestro. Hermanos, la lujuria es un problema del corazón. La lujuria es un problema del corazón. Acompáñenme a este texto. Mateo capítulo 15, 18, 20. Mateo capítulo 15, 18, 20. Ese es el peor problema del corazón. Tal vez no las cosas físicas. Mire Mateo 15, 18, 20. Dice así: pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde sale lo malo? ¿Será que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe?
No, corrompemos a la sociedad bastante nosotros, según lo que dice la Escritura. Miren, el problema de la lujuria y del pecado no es externo, no. Jesús enseña, y escúcheme bien, que el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. El ser humano sin Cristo tiene el deseo de pecar latente en su propio corazón. Es parte de su ADN. Ni no puede culpar a nadie más por ello. Puede tener miles de excusas una persona que adultera en el acto. Puede decir que fue llevado, que no se pudo contener, que esto y otro, que pasó por el frente, no sé. Pero ya había adulterado ¿dónde? En su corazón. Porque lo que sale de tu boca o lo que sale de tu vida procede de tu corazón. Vamos a Santiago 1, 13, 16. ¿Recuerdan ese texto? Que fue expuesto por Manuel, Santiago 1, 13, 16. Es muy claro. Miren lo que dice Santiago 1, 13, 16. Dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esa palabra concupiscencia es la misma, epitumía, lujuria. ¿Y cada uno es tentado de dónde? ¿De afuera? Además es que el libro, y como lo exponía Manuel esa vez, es muy claro porque la gente ahí a la que le está escribiendo Santiago está diciendo, no, Dios nos puso esta tentación. No se equivoquen. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que, como a veces dice la gente, ¿no? Y esto es un dicho supremamente descarado. Si usted lo ha dicho, arrepiéntase. No, es que si Dios me puso eso enfrente, ¿yo cómo iba a decir que no? Es que, ¿por qué Dios me puso eso? A ver, pastor, dígame, ¿por qué Dios me puso eso? Yo como que me quedo, a ver, volvamos a las bases. Eres un pecador. Necesitas arrepentirte. Y es que el texto es muy claro. Esas palabras, su propia concupiscencia, que nos indican que es nuestra propia lujuria, nuestro propio deseo, lo que nos lleva a ¿qué? Al pecado. ¿Y cuál va a ser el fruto de ese pecado? La muerte. Un niño que nace ¿qué? Muerto. Y por eso el versículo 16 dice, amados hermanos míos, en Santiago 1, dice, no erréis. O sea, Santiago es muy claro. Y dice, o sea, no se engañe, ¿no? No se equivoque. Creemos las mentiras con respecto a la lujuria sexual. Y nos decimos, solo lo haré esta vez. Nadie lo sabrá. Merezco esto. Es que he estado tan juicioso que lo merezco. Puedo parar en cualquier momento. Dios todavía me está bendiciendo, así que no puede ser tan malo. Si Dios me está bendiciendo todavía, horrible es. Y otro también que es parecido a este, siempre puedo pedirle perdón a Dios más tarde. Horrible, no ha entendido quién es Dios. Y esa es la mentira más grande, es que un Dios santo no se ofende, o que no está allí mismo viendo el bochornoso espectáculo que está sucediendo. No solo externo, sino interno. La persona con lujuria se engaña a sí mismo, pero además demuestra su egoísmo. Su egoísmo. Mira a una mujer con el fin de codiciarla, de poseerla y dominarla por completo, de usarla para su propio placer. ¿Y eso qué es? Puro egoísmo. Por eso la lujuria es siempre incorrecta en todo lugar, para los solteros como para los casados, para los hombres como para las mujeres. Es un problema ¿de dónde? Del corazón. Y hermanos, las palabras del Señor tienen un significado sumamente importante en nuestros días, porque es probable que nunca antes en la historia haya existido un reto mayor al concepto cristiano de pureza sexual, porque vivimos en una sociedad que es sexualizada totalmente. Todo a nuestro alrededor es una incitación a la inmoralidad sexual, ¿cierto? Todo. Pero entienda bien algo, entienda esto. El problema fundamental no es la sociedad que nos rodea. El problema está ¿dónde? En el corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. ¿Cuándo escribió Cristo esto? ¿Cuando había internet, televisión o algo así?
Cristo escribió esto cuando no existían todas las amenazas de tipo sexual que hoy nos rodean y afirmó contundentemente que no es el mirar lujurioso lo que causa el pecado en el corazón, sino el pecado en el corazón lo que causa la lujuria. El pecado en el corazón. Y si el pecado es nuestro problema, no hay remedio humano para eso. No hay remedio humano. No hay terapia, no hay 7 pasos para ciertas cosas, no hay remedio humano. ¿Cuál es la única solución? Que Cristo cambie nuestro corazón. Mire lo que dice Ezequiel 36, 26, 27, en donde está una de las promesas más maravillosas y que nos da más esperanza a nosotros los pecadores. Ezequiel 36, 26, 27. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Uy, qué esperanza. Ezequiel es muy lindo y si usted se acuerda de cuando lo estudiamos, cuando vimos el panorama general, es increíble porque hay muchas denuncias del Señor de Israel no ha podido obedecer. Israel constantemente se estaba rebelando al Señor. Y está ese pasaje donde dice: ¿mudará el etíope su piel? Dice: no podrá. ¿Qué se necesita? Cambio del corazón. Y por eso aquí el Señor coloca esta promesa mirándose al futuro, al día en que Cristo iba a volver para morir por nuestros pecados. Y así el Espíritu Santo, el Espíritu iba a venir a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos nacer de nuevo. Esto es un problema de pecado. Y por eso no hay remedio humano para el pecado. Porque el único que soluciona este problema es ¿quién? Cristo. Mire otro versículo relacionado a este, Mateo 1:21. Ahí en el Evangelio que estamos estudiando, que ya lo vimos. Mateo 1:21. ¿Cuál fue la misión del Señor Jesús? Hacer una revolución social, mostrar un estilo de vida muy lindo. No. Mire lo que dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el objetivo. ¿Cristo vino a salvarnos de qué? ¿De la tristeza? ¿De la baja autoestima? De los pecados. Porque tu pecado es la peor enfermedad que puedes tener. Por eso el Señor prometió esto tan lindo: nos dará un corazón nuevo. Porque cuando Cristo iba a morir por los pecados, iba a darle la salvación a todos aquellos que se arrepintieran de los pecados, que confiaran en Cristo, que tuvieran fe en Cristo como Señor y Salvador, en el sacrificio de Cristo, en que Cristo es su sustituto, y de esa manera empezar a vivir bajo el señorío de Cristo. La salvación solo es por fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Solo por Cristo. Por eso la única solución para el problema del corazón, de la lujuria, ¿cuál es? Un cambio de corazón. Que el único que nos lo puede dar es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esa pureza de corazón es el resultado exclusivo ¿de qué? De la gracia regeneradora y santificadora de Dios. Es la única opción. Es la única opción. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí en Mateo 5, versículo 28 y 29. El problema, le estaba diciendo a todo su público, le está diciendo: el problema de ustedes es su corazón. Y solo van a poder llegar a cambiar un corazón, a hacer un trasplante de corazón, en el momento en que confíen en Cristo, que confíen en mí, les estaba diciendo ahí, como Señor y Salvador. En que tengan fe. Porque si seguimos con este corazón, vamos a estar condenados. El problema del corazón del problema es el problema del corazón. Y solo en Cristo hallamos salvación. Eso es lo primero y eso es lo que es la lujuria. Ahora, ¿cuál es la cura para la lujuria? Leamos versículos 29 y 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y estos pasajes son muy lindos porque la misericordia del Señor la vemos no solo en que nos muestra el pecado, sino también en que nos da la solución. El versículo 29 comienza con un por tanto, e indica que debido al pecado de la lujuria y debido a que el pecado de la lujuria está en el corazón, ahora el Señor va a decir cómo tratarlo. Por tanto, lo que está diciendo el Señor Jesús es, ahora les voy a decir cómo deben lidiar con el corazón de la lujuria. Y estos dos versículos, 29 y 30, son prácticamente iguales, con la diferencia que en el 29 el ejemplo es el ojo y en el 30 el ejemplo es ¿qué? La mano. Y aquí el Señor nos va a dar 3 verdades que debemos entender en la lucha contra la lujuria. 3 verdades. La primera verdad que nos lo muestra ahí, la primera frase, es que la lujuria se puede activar en cualquier momento. La lujuria se puede activar en cualquier momento. Esa es la primera verdad para luchar contra la lujuria. Entender que se puede activar en cualquier momento. Lo primero que el Señor dice es, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu ojo derecho o tu mano derecha te es ocasión de caer. Esa palabra ocasión de caer es una sola en el original. Y aunque parece intrascendente, es fundamental para entender cómo actúa la lujuria. Viene del griego escandalizo, de donde tenemos la palabra escándalo, cuya raíz significa trampa, y como está escrita aquí significa poner un lazo, hacer tropezar o atrapar. El ojo es un escándalo, o si lo tradujéramos literalmente. Pero lo interesante, y se nos amplía mucho más el significado, porque esa palabrita, ese escandalizo, se utilizaba en ese entonces para referirse al trozo de madera que mantenía abierta una trampa para los animales. Era el gatillo que hacía saltar una trampa. Y cuando un animal se acercaba a la trampa, ésta se cerraba al mínimo contacto con el animal. O sea, el escandalizo era lo que activaba la trampa para capturar al animal. Era algo muy sensible. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que la lujuria se puede activar en cualquier momento. La lujuria se puede activar en cualquier momento. La lujuria se puede encender con la más mínima tentación. Con la más mínima tentación. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Debemos tener muy en cuenta esta verdad. Porque a diferencia de otras tentaciones pecaminosas, en donde podemos distinguir su influencia maligna y decidir no pecar, la lujuria sexual se activa inmediatamente y eso ya es pecado, hermanos. La lujuria sexual se activa inmediatamente. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo. Hace una semana vimos el enojo, ¿no? Vimos que el enojo es un pecado, que comienza también en el corazón. Pero no significa que si usted se molesta con alguien, eso ya es pecado. Usted peca de enojo si esa molestia se mantiene a través del tiempo y empieza a generar un resentimiento en su vida y hace que la relación se quebrante. Eso ya es pecado. Sin embargo, cuando una persona permite en su interior codiciar o tener lujuria sexual, ¿qué está diciendo ahí? Ya pecó. Ya perdió, como dijo el Señor. Tontamente creemos, y esto le ha pasado a todo ser humano, tontamente creemos que podemos abrirle la puerta a la lujuria solo un poco y va a permanecer allí. Pero la lujuria no se satisface con solo asomarse desde la puerta. No. De hecho, el engaño de la lujuria, y podríamos decir al final de todo pecado, es que creemos que solo un poco más y estaremos satisfechos. Solo un poco más, solo veo un poco más, solo me imagino un poco más y estaré satisfecho. Pero la lujuria nunca se satisface y va creciendo hasta volverse un monstruo, un monstruo. Por eso la lujuria en el corazón lleva a otros pecados horribles de tipo sexual. No solo el adulterio, sino también la pornografía, el homosexualismo, el abuso de niños, el voyerismo, la trata de blancas, todo eso. Mire, esto es importantísimo que usted lo tenga en cuenta. Y papás, que protejamos a nuestros hijos. Hace poquito, y oren por mí por esto, me hicieron parte de la junta del colegio donde está Valentina y nos contaban un caso horrible, un caso horrible, un niño de 13 años adicto a la pornografía. ¿Sabe cómo empezó? A los 6 años, por un comentario que se le hizo en la ruta, unos niños más grandes a él, le dijeron, llegue y busque esto. Y el niño buscó eso. ¿Dónde empieza el pecado? En el corazón, hermanos. Toda inmoralidad y depravación sexual comenzó con la lujuria en el corazón del hombre, pensando que solo un poco
no hace daño. Por eso es importantísimo que usted entienda que la lujuria sexual se puede activar con la más mínima tentación. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Su corazón es engañoso. Debe tener mucho cuidado. Mire lo que dice Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9, 10. Dice así, Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Subraye ese versículo, memoríceselo y diga, engañoso es mi corazón. Engañoso es su corazón. Incluso, aún ya habiendo sido regenerados, habiendo ya cambiado nuestro corazón, tenemos una lucha con nuestra naturaleza, ¿cierto? Lo dice claramente. No, o sea, combatir por los deseos, hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y muchas veces, y sobre todo en el caso de la lujuria, nos engañamos. Nos engañamos. Y esto incluye a hombres y a mujeres. Bueno, hombres, mucho cuidado. Mucho cuidado, hombres. Porque si bien las mujeres no son inmunes a la lujuria, es más evidente en los hombres esta lucha. Mucho cuidado, hombres. Bueno, muchos más hombres cometen adulterio que mujeres. Muchos más hombres buscan sexo de sus parejas antes del matrimonio. Y son muchos más hombres los que están involucrados en la mayoría de los escándalos y los crímenes sexuales. La Biblia no dice por qué esta lucha se hace más evidente en los hombres. No lo dice. Se ha dicho que es porque los hombres tienen un impulso sexual mayor que el de las mujeres y que esto se ve agravado porque los hombres se estimulan mucho más fácilmente con la vista. Independientemente de cuál sea la causa, hombres, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque eso está destruyendo tu vida. Eso está destruyendo tu mente. Si estás casado, está destruyendo tu matrimonio, tu relación de pareja. Mucho cuidado. La manera como miras a las otras mujeres. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mujeres, aunque ustedes no luchan de la misma manera, también lo hacen. También lo hacen. Para la mayoría de las mujeres, la batalla con la lujuria nace en las emociones, por medio de una idea, por medio de una conversación, por medio de escuchar algo, de ver una película, de leer algo u otra cosa. La idea de la intimidad emocional y de la sensualidad para una mujer es mucho más tentadora que un cuerpo desnudo. Y este tipo de pensamientos, ¿qué son? Lujuria, hermanas. Lujuria. Y en muchos casos las ha llevado a otro tipo de pecados de tipo sexual. Mucho cuidado, hermanas. No son inmunes. No digan, los hombres son tenaces. No, hermanas. Mucho cuidado. Hoy hemos visto ya, a veces que las mujeres están al mismo nivel de los hombres, pero mucho cuidado por donde empieza la lujuria en ustedes. Hermanos, hermanas, debemos entender que la lujuria se puede activar en cualquier momento. En cualquier momento. Y eso es lo primero que debes saber para luchar correctamente con el pecado. ¿Qué es lo segundo que debemos saber? Lo segundo que debemos saber, la segunda verdad para luchar contra la lujuria, es que debe ser intransigente con ella. Debe ser intransigente con esta lucha. Volvamos a Mateo 5. Y tenga ahí abierta la palabra de Dios en Mateo 5. Dado que la lujuria se activa en cualquier momento, las medidas para estar alejados de la lujuria deben ser ¿qué? Extremas. ¿Cierto? Si se activa en cualquier momento, deben ser radicales. Por eso el Señor dice que si el ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo y échalo de ti. Y si la mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtala y échala de ti. ¿No? Y esas palabras, sácalo, córtalo y échalo, están en un modo imperativo, es un mandato. Lo que significa un mandato que quiere decir urgencia. Es algo que debe hacerse ¿qué? De inmediato. Inmediato. Obviamente el Señor no está hablando literalmente, sino que está hablando metafóricamente. No está invitando a la automutilación, porque como sabemos, si no, muchos llegaríamos sin ojos y sin manos. Una mano de mancos y ciegos aquí, ¿cierto?
No está sugiriendo, además, importante esto, que si la gente se somete a este tipo de cirugía, sus malos deseos van a ser exorcizados. ¿Cierto que no? Porque ¿dónde está el problema? Pero lo que sí enfatiza esta ilustración es la importancia crucial de tomar medidas extremas para evitar la lujuria. Para evitar la lujuria que se sale de control. Esta ilustración muestra vívidamente que no se debe transigir con el mal. Usted no puede transigir con el mal. El ojo y la mano simbolizan esas ocasiones de caer. Simbolizan la tentación de hacer lo malo. ¿Y la advertencia cuál es? Cortar de raíz cualquier ocasión que conduzca al pecado. Cortar de raíz cualquier ocasión que conduzca al pecado. Hermanos, es que la lujuria es tan sutil, pero tan sutil y se activa tan rápidamente que cualquier cosa o persona que te provoque esos pensamientos debe salir de tu vida. Punto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que dice. Si un pensamiento sexual no se abandona de inmediato, puede convertirse en una cascada, en un río bravo de tentación sexual que sería muy difícil de resistir. El pecado no debe ser acariciado. El pecado no debe ser consentido. ¿Cómo nos dice la Biblia que debemos tratar el pecado? ¿Debe qué? Morir. Vamos a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Miremos lo que dice ahí. Dice así: haced ¿qué? Morir, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí no dice, bueno, pues piense usted si le parece bien, si no le hace tanto daño, de pronto, quítese esa cosita que está mal. No, ahí que dice, haced morir, inmediatamente. Yo a veces me pongo a pensar, en el caso, si tuviéramos un jefe o cuando tenemos un jefe, si el jefe nos dice algo, ¿usted qué hace? ¿Obedece? No, jefe, usted está mal, usted está re mal, jefe. No, ¿usted qué hace? Obedece. ¿Qué dice acá? Haced morir, punto. Mire, escúcheme bien esto, en el caso de la lujuria, el pecado, pero en el caso de la lujuria específicamente, perder tiempo es mortal. Perder tiempo es mortal, hermanos. Las medidas tomadas a medias causan estragos. La cirugía, dice el Señor, debe ser ¿qué? Radical. Radical. ¿Cómo podemos ser intransigentes en la lucha contra la lujuria? La única forma de matar el pecado, antes de que el pecado te mate a ti, es confiando en la provisión de Dios. Confiando en la provisión de Dios. Miremos lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice así. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo el Espíritu Santo puede darnos la fortaleza, el poder para matar el pecado. Y quiero decir algo aquí que es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y es que debemos tener mucho cuidado de hacer esto, de la lucha contra el pecado, contra la lujuria, hacerlo en nuestra propia fuerza. Porque eso nos lleva al legalismo y es un camino que lleva a la frustración y al fracaso repetidos. Cuando no entendemos que no somos nosotros, sino es Dios el que hace la obra en nosotros. Por eso debemos confiar en la provisión de Dios y en la manera como el Espíritu Santo trabaja. Porque tampoco es sentarse ahí en la cama y el Señor, dame ganas de no pecar. No, eso no es lo que dice la Escritura. Hacer morir es algo que usted tiene que hacer y yo. Y el Espíritu trabaja en medio de nosotros para hacer eso. ¿Y sabe cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. O sea, ¿cómo obra el Espíritu Santo en usted? Por medio de la Escritura. ¿Cierto? Por lo tanto, las medidas en la lucha contra la lujuria deben venir ¿de dónde? De la Escritura. Y quiero mencionar 5 aspectos bíblicos que nos servirán en la lucha contra la lujuria. 5 aspectos bíblicos, solamente los voy a mencionar. En el cuarto sí me va a demorar un poco. Pero 5 aspectos bíblicos. Primero, hay que admitir que tu lujuria es un pecado. Admite que tu lujuria es un pecado. ¿Se acuerdan de 1 de Juan 1:9? Versículo conocidísimo.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Cómo usted va a ser limpio? Confesando, llamando al pecado como es. No diciendo, no, pero esta miradita o este pensamiento en mi cabeza, eso no, el Señor entiende que... No, el Señor no entiende. O sea, si quieres ser limpio verdaderamente, tienes que hablar el mismo lenguaje que Dios habla y ver el pecado como Dios lo ve. Confiesa tu pecado. Porque si confesamos nuestro pecado, nuestro Señor es tan lindo, tan misericordioso, que nos perdona y nos limpia. Lo primero es eso. Segundo, memorice la palabra de Dios. Memorice la Escritura. Un salmo que siempre lo menciono en este caso. Salmo 119, 9-11. Salmo 119, 9-11. ¿Qué es lo que dice? Dice así. 9-11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué debemos hacer nosotros en la lucha contra la lujuria, contra el pecado? O sea, combatimos la lujuria memorizando la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Hermanos, cuando vengan pensamientos que no son santos, que no son puros, ¿usted qué tiene que hacer? Como dice 2 Corintios 10:5, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. ¿Y cómo hace eso? Memorizando la palabra de Dios. Teniendo palabra en su mente, teniendo palabra en su cabeza. Eso es lo que dice la Escritura y lo dice hace más de 2000 años, 3000 años. Tienes que memorizar la palabra de Dios. Si no, el Espíritu Santo no va a obrar. Tercero, hable con alguien. Hable con alguien. Súper importante. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así Santiago 5, 16. Casi al final de la Biblia. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, uno de los denominadores más comunes que comparten las personas que están perdiendo la lucha contra la lujuria en la parte de la inmoralidad sexual es que luchan solos. No, la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dejado la iglesia, los hermanos, los creyentes, para apoyarnos unos a otros en diferentes luchas, y esto es una lucha muy importante para ser apoyado por otros hermanos. Hable con alguien, hable con una persona madura, ¿no? Obviamente está implícito ahí. Hable con alguien. Cuarto, haga un plan. Haga un plan para luchar contra la lujuria. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice así. De hecho, mire el versículo 13 también, creo que es muy importante. Romanos 13, 13 y 14. Dice así: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es muy claro, ¿no? ¿Cómo empieza el versículo 14? Dice, el versículo 14 es una respuesta, es la solución al versículo 13. No ande de esa manera pecaminosa, sino ¿cómo? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este plan basado en este versículo, lo primero y lo más importante que debemos hacer es que vestirnos de Jesucristo, entender la identidad de Jesucristo. Nuestro pecado, una vez más se lo repito, no es derrotado por nuestro propio esfuerzo, sino por el esfuerzo de Jesucristo, que Jesucristo tuvo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Es por Cristo que podemos estar aquí, no es por usted. Bueno, es por Cristo. Por eso debemos recordar constantemente quién es el Señor, recordar lo que Él ha hecho, recordar el Evangelio. Y de esa manera nos revestimos de Jesús. Recordamos la verdad de la palabra de Dios, recordamos el gran Cristo que tenemos, recordamos cómo Él luchó contra el pecado y de esa manera nos revestimos de Jesús. Pero
Vestirnos del Señor Jesucristo no es todo, ¿no? Dice ahí algo muy importante. Mire el versículo 14. Y no que proveáis. Una vez más, como hemos hablado, no se trata solamente que usted se quede aquí esperando. No proveáis. No proveáis. O sea que no le dé de comer a la lujuria para que se haga fuerte. No provea. No provea. Y aquí es donde nos preguntamos esto. ¿Qué es una ocasión de caer para nosotros? ¿Qué es una ocasión de caer para ti? ¿Cuál es el ojo o la mano que te produce lujuria? Pregúntate eso. ¿Cuál es el ojo o la mano que te produce lujuria? Puede ser el computador, puede ser el celular, puede ser una serie, un libro, una persona, ciertas conversaciones o incluso algún hábito de tu vida. Puede ser así. Debes ser honesto contigo y con Dios. Y si hay algo que sea una ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Cortarlo. Miren, usted puede pensar esto. En el caso de los dispositivos electrónicos, hoy en día dependemos de ellos, ¿no? Para hacer nuestros trabajos y para hacer muchas otras cosas. Pero por medio de ellos viene muy fácil la tentación, muy fácil. Entonces obviamente no puedes dejar de usar tu computador, no puedes dejar de usar tu celular, ¿cierto? Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Colocarle un filtro. Colócale un filtro que no solo rechace cualquier invitación inapropiada, sino que también monitoree tu actividad en internet. Y si buscas algo inapropiado en internet, lo bloquee y le mande reportes a tu esposo o a tu esposa, le mande reportes a una persona de confianza. Los dispositivos en nuestra casa, personalmente, todos tienen un filtro. Y le puedo recomendar algunos muy buenos. Porque yo no quiero que a mi casa entre cualquier tipo de insinuación sexual. No, porque la lujuria es un pecado que se activa rápidamente en mi vida, en la vida de mi familia, y yo no quiero mis hijitos empiecen a ser tan bombardeados por todo esto. No. Evidentemente, nuestro computador, nuestro celular, nuestros tablets, todo lo que tenemos, trabajamos con ello. Métale un filtro y hágalo ya. Y un buen filtro vale plata, pero vale su alma. Bueno, vale su alma. En el caso de los solteros, como le digo, o sea, la persona puede ser una persona madura de la iglesia, ¿cierto? Al que le mande reportes. Mi primera persona al que le mandaba yo los reportes de mi actividad en internet era un pastor allá en la iglesia en Grace. Y sí. Y claro, y eso restringía mi pecado. Porque uno tiene que tener cuidado, hermanos. Es que este es un tema muy importante para nuestras vidas. De verdad. Por ejemplo, también en el caso de la televisión o de las series, puede tomar la decisión de verlas solo si estás acompañado y si son apropiadas. Hay programas buenísimos de cocina en Netflix. Buenísimos. Mira, el punto es que tú sabes qué es lo que puede despertar la lujuria en ti. Tú lo sabes. No se trata entonces vamos a hacer una ley y de ahora en adelante todos en la iglesia solamente van a ver un programa de cocina. No, tú sabes. No puedes creer que a ti no te afecta porque sí lo hace. Bueno. Quinto y última medida. Ore de día, ore por la tarde, ore por la noche, ore sin cesar, porque el Señor nos dijo, oren para no entrar en tentación. Mateo 26:41. Ore constantemente. Bueno, debes ser intransigente en tu lucha contra la lujuria. Si hay un hábito, una asociación, un placer que pueda resultar en tu ruina, entonces eso debe ser extirpado quirúrgicamente de tu vida. Debe ser extirpado. Tercer y último punto. Tercera y última verdad para luchar contra la lujuria es entender que vale la pena perder. Vale la pena perder. Bueno. La enseñanza del Señor con respecto a la lujuria termina con la cita, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El ojo y la mano son dos miembros del cuerpo de gran importancia en la vida normal de una persona y en ese entonces mucho más. El ojo derecho en ese entonces simbolizaba la destreza de un guerrero
que si lo perdía, pues perdía toda su habilidad para ser un buen soldado. La mano derecha igual se mencionaba porque en ese entonces la mayoría de las labores se hacían con las manos y la mayoría de las personas eran derechas. Esto no es una discriminación contra los zurdos. Bueno, el punto central al mencionar esto, al mencionar esta cita, es que son muy valiosos el ojo y la mano, pero no son tan valiosos como para renunciar a ellos si está en juego la salvación. Al Señor decir, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, enfatiza cuánto más necesario y mucho mejor, sin punto de comparación, es prepararse para la eternidad en el cielo que gozar de los deleites pecaminosos en esta vida y ser echado en el infierno eternamente, en el sufrimiento. En la lucha contra la lujuria vale la pena perder. Vale la pena perder, hermanos. Vale la pena renunciar a cualquier cosa que permanecer en el pecado. Y así no ser condenado. Porque si una persona al final no se arrepiente, si una persona al final está practicando su pecado, pues muestra que ama más su pecado que al Señor. Hermanos, es mejor perder un miembro ahora que perderlo todo en el infierno. Si hay algo que consideremos tan valioso como es el ojo o la mano, y eso está impidiendo nuestra pureza sexual, sáquenlo ya mismo. Vale la pena perder cualquier aspecto terrenal. Es una pérdida menos significativa que la totalidad del ser en el infierno. No importa cuán precioso pueda parecernos en este momento, ningún sacrificio debe considerarse demasiado grande si es el único medio de conseguir la limpieza de pensamiento y de voluntad necesaria. Quiero terminar con esta historia. Una vez le preguntaron a un ciego, un hombre ciego y creyente, si no deseaba que le devolvieran la vista. Y él respondió con mucha sabiduría lo siguiente. Dijo así: no quiero recobrar mi vista, porque Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, sácalo. Dios probablemente vio que mis ojos me ofenderían, hasta el punto de poner en peligro mi alma, y así ha impedido este gran mal, arrancándolos Él mismo. Y le doy gracias por ello. Esa debe ser nuestra actitud. Hermanos y hermanas, no juguemos con la lujuria. No juguemos. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es muy clara, Dios. Perdónanos, como siempre te lo pedimos cuando estudiamos bien tu palabra. Perdónanos porque hemos pecado contra ti en este aspecto. Porque hemos tenido pensamientos de lujuria, de pecado, específicamente en el área sexual, Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas entender la importancia, Señor, la importancia de ser puros delante de ti. Y que si en este lugar hay alguna persona que su corazón no ha sido cambiado por Cristo, Señor, que esa persona pueda entender que el corazón del problema es el problema del corazón, Dios, y que necesitamos que tú cambies nuestro corazón para poder obedecerte. Al mismo tiempo, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra, Cristo, y entender lo que debemos hacer en esta lucha. Ayúdanos a ser intransigentes, a no ser livianos, Dios, a entender que esto es algo muy serio que puede destruir nuestras vidas, nuestras familias, que ha destruido incluso empresas, iglesias, Dios. Ayúdanos a que en esta iglesia te podamos honrar en esta área y en todas las áreas, Señor, pero que unos a otros nos podamos cuidar, Señor, porque queremos honrarte a ti. Ayúdanos a hacerlo con humildad, con sabiduría, con amor, con misericordia, pero con firmeza también. Porque nuestro objetivo es no deshonrarte a ti, Dios. Te lo pedimos, mi Señor Jesús.